¿Cómo ser un pastor conforme al corazón de Dios? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal, Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez y he estado compartiendo algunas reflexiones acerca del ministerio pastoral, de lo que la Biblia nos enseña sobre el ministerio pastoral, lo que significa ser pastor. Y en esta ocasión quiero hablar precisamente del tema de cómo ser un pastor conforme al corazón de Dios, o qué es lo que significa ser un pastor conforme al corazón de Dios. En un video anterior hablamos un poquito acerca de cómo para el pueblo de Israel era muy fácil identificar la actividad de un pastor. El pueblo de Israel es un pueblo que se originó de comunidades de pastores. Para ellos fue muy fácil identificar a Dios como su pastor. Para ellos Dios era su pastor. Sabían todo lo que la metáfora significa. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y también ellos sabían, y la Biblia misma nos muestra, cómo Dios de alguna manera delegó esta responsabilidad de ser pastor, de cuidar del pueblo, a los gobernantes, a los líderes. Sin embargo, también la Biblia nos muestra que no todos los gobernantes se comportaron de esa forma. Entonces hay algunas denuncias en contra de los gobernantes, en contra de los líderes en la Biblia, de lo que ellos estaban haciendo mal. Y hay un pasaje que es muy característico sobre este tema, que es Ezequiel capítulo 34, en donde Dios por medio del profeta denuncia a los líderes que no estaban cumpliendo la función precisamente de pastorear al pueblo al pueblo de Israel, ¿no? Antes de continuar, quería comentar que de pronto quien está viendo este video puede decir: bueno, yo no soy pastor, no me interesa tampoco ser pastor, no me interesa mucho este tema. Pero no nos adelantemos, porque conforme avancemos en esta serie de videos, vamos a ir viendo cómo esta responsabilidad de alguna forma recae en todos los cristianos, no solamente en aquellos que son los líderes de la iglesia. Entonces, les invito a todos a estar pendientes de estas reflexiones. Bien, en Ezequiel capítulo 34 hay algunas denuncias de Dios en contra de los líderes, de lo que ellos estaban haciendo mal. Por ejemplo, si podemos leer en Ezequiel 34, voy a leer algunos textos, los versículos desde el 1 hasta el 3. Dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. La primera denuncia aquí es que Dios está hablando de que el pueblo tenía pastores que se aprovechaban de las ovejas, que tomaron esa posición de autoridad, pero más para sentirse servidos a sí mismos antes que servir a los demás, servir a las ovejas, servir al pueblo. Es decir, eran líderes gobernantes que se aprovechaban de la gente. Todo eso es lo que dice, ¿no? Aquí se pastorean a sí mismos, es decir, tuvieron esa posición, pero como que fuera algo para sí mismos, para tener autoridad, tener poder y para servirse de la gente y no para servir. Esa era la primera denuncia. Ahora preguntémonos, sabemos que en el Nuevo Testamento Dios también delegó esa responsabilidad de pastorear, porque se usa mucho también el término pastorear en el Nuevo Testamento, delegando esa responsabilidad también en los líderes. Pensemos cómo son los líderes, los pastores en las iglesias en este tiempo. ¿Acaso no hay también muchas veces en donde se cae en este mismo
problema de que haya líderes, haya pastores que se pastorean a sí mismos nada más, se sirven a sí mismos y toman esa posición de autoridad para sentirse servidos en lugar de servir a los demás. Puede ser, en este punto cada uno puede juzgar las experiencias que ha tenido, observar y darse cuenta, ¿no? Hasta qué punto un pastor puede estar cayendo en ese problema. Y si nosotros somos pastores o pensamos alcanzar una posición así en el ministerio, deberíamos pensar también cuál es nuestra motivación en ese sentido. Otra cosa que el profeta Ezequiel aquí denuncia, que Dios por medio del profeta denuncia, es que los líderes, los pastores, no mostraban misericordia por las necesidades de las ovejas. En el versículo 4 dice, de Ezequiel 34, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y con violencia. Es decir, está denunciando que no cumplen la función, especialmente en temas de compasión, de misericordia, de restaurar a las personas. Lo que Ezequiel nos muestra aquí es que no se podía ser pastor si no se tiene misericordia y compasión por las ovejas, especialmente por las ovejas perdidas. En este versículo se habla mucho de restaurar a la que está herida, de curar. También puede referirse, si ya lo ponemos un poco en nuestro tiempo, cuántas veces estamos como pastores preocupados de aquellos miembros de la iglesia que no están bien espiritualmente, que tienen sus problemas, tal vez de pecado, tal vez han caído, qué sé yo, tal vez están alejados. ¿Cómo está el tema de la compasión y el tema de la restauración, de curar, de sanar a los que están heridos? También de salir a buscar a los que están perdidos, porque muchas veces alguien como pastor puede estar muy cómodo en la iglesia y pasar solo dentro de 4 paredes, cuando vemos que una de las denuncias que hace Dios aquí de estos gobernantes, de estos líderes, es que no salían a buscar a las que estaban perdidas. Entonces también es un llamado, pienso yo, de hasta qué punto estamos incomodándonos para buscar a aquellos que están perdidos. También otra denuncia es de que los pastores las trataban con violencia, ¿no? En el mismo versículo 4 dice, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y con violencia. También si estamos en un ministerio así, ¿cómo estamos tratando? ¿Cómo es nuestro trato con la gente? Como consecuencia de esto, dice el capítulo 34 de Ezequiel, dice que las ovejas se han dispersado. En el versículo 5 dice, por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor, por eso están a la merced de las fieras salvajes. Es decir, si los pastores no cumplen su función de pastorear a las ovejas, de cuidar, de mantenerlas en el redil, las ovejas que estarán dispersas estarán a merced de las fieras, a merced, qué sé yo, poniéndole hoy en términos de a merced de cualquier otra enseñanza que no sea correcta, de cualquier grupo religioso, qué sé yo, de cualquier ideología. También es un llamado, ¿no? Para cuidar en ese sentido. Y algo muy preocupante aquí es que cuando los pastores no están cumpliendo con su deber, en el versículo 10 dice que Dios mismo va a actuar en favor de las ovejas y va a pedir cuentas de la actividad que han estado teniendo estos pastores. El versículo 10 dice, así dice el Señor omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no las sirvan de alimento. Dios mismo va a actuar en favor de las ovejas y va a pedir cuentas de los pastores que han estado actuando de esa forma irresponsablemente. También dice que les quitará la responsabilidad. Es decir, Dios está de alguna forma hablando de un juicio especial de quien haya tomado esta responsabilidad. Entonces es importante ponernos a pensar de que es una gran responsabilidad que Dios ha encomendado. Ahora, en los siguientes versículos, desde el versículo 11 en adelante,
Dios muestra más bien cómo debe ser un pastor y se pone Dios mismo como el ejemplo de cómo Él va a pastorear a sus ovejas. Por ejemplo, en el versículo 11, del 11 hasta el 13, voy a leer, de Ezequiel 34 dice: Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas, las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y los llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Vemos ahí a Dios que se está poniendo como ejemplo de aquel pastor que más bien va a buscar a sus ovejas. Dice Dios, yo mismo me encargaré de ir a buscarlas, no como un pastor. Me ocuparé, las rescataré de donde estén, de los lugares en donde estén, de las naciones en donde estén, dice Dios, de ahí les rescataré y les traeré. Más adelante Dios dice que Él mismo las alimentará. Versículos 14 y 15 dice: las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos, de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Dios mismo se va a encargar de alimentar, de cuidar, de dar descanso de las necesidades de su rebaño. Dios se pone ahí como el ejemplo. También un ejemplo de cuidado de las más débiles. En el versículo 16 dice: buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a la extraviada, vendaré a la que está herida y fortaleceré a la débil. Pero dice: exterminaré a la oveja gorda y robusta, yo las pastorearé con justicia. Es decir, Dios va a mostrar misericordia, cuidar de las débiles, pero también lo va a hacer con justicia, sin privilegios de una sobre otra. Por eso dice: las pastorearé con justicia. Dios en todo este texto, si seguimos leyendo, vamos a ver cómo Él busca cuidar de los peligros de las ovejas. Y algo muy interesante es que en los versículos 23 y 24 Dios promete que va a enviar un pastor para Israel. El versículo 23 dice: entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Y el Señor será su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Está hablando aquí de una promesa de un nuevo pastor y usa el nombre de David, pero sabemos que no se refiere a David. El pastor que vino a ser el ideal de los pastores fue Jesús. Fue un descendiente de David, sí, pero fue Jesús. Y esa es la promesa de Dios. Y por eso es que nosotros vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cómo Jesús se identifica a sí mismo como ese buen pastor, como ese Dios que viene a pastorear al pueblo. Por eso, en un pasaje también muy conocido en Juan 10, los versículos desde el 11 al 16, dice Jesús: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también voy a ellas y debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es un pasaje también muy hermoso que nos muestra cómo Jesús cumple ese ideal de Dios de ser un buen pastor del Antiguo Testamento. Jesús ahora lo cumple. Jesús en este texto pone un contraste entre el buen pastor, que es Él, y el asalariado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastorear, el ser un pastor, no es una profesión que uno va al seminario y se estudia para ser pastor y ya tengo el título de ser pastor.
Yo les comentaba en un video anterior que yo estoy compartiendo estas reflexiones porque he estado en este tiempo enseñando en el seminario la materia de teología pastoral. Y una de las cosas que yo comentaba con los estudiantes del seminario es que ser pastor no es una profesión. Si bien es cierto, estamos estudiando esta materia, estamos estudiando en el seminario para obtener un título teológico. Sin embargo, eso no significa tener un título de pastor. Ser pastor es algo diferente. Ser pastor es un llamado, ser pastor es una vocación que uno tiene de cuidar, de guiar a las personas, de tener, como habíamos comentado, este corazón de compasión, de misericordia por las personas que están perdidas o que necesitan de Jesús. Y eso no es una profesión, eso no es algo que me da un título, es un llamado, es una vocación. Por eso Jesús pone aquí este contraste entre el asalariado que no le importan las ovejas, porque está cumpliendo su deber solamente por su salario, nada más. Es muy diferente la actitud del buen pastor, y dice Jesús que el buen pastor da su vida por las ovejas. Primero dice que las conoce a sus ovejas, y las ovejas le conocen a él, porque ser pastor se trata de tener una relación personal. Si somos ovejas de Jesús es porque tenemos una relación personal con él y él nos conoce, y eso le lleva, como dice Jesús, a dar su vida por las ovejas. Eso es algo que solamente Jesús lo ha hecho, pero de alguna forma también es un llamado para todo aquel que tiene este corazón pastoral, de no necesariamente dar la vida literalmente, pero sí entregar su esfuerzo, entregar su sacrificio, entregar su tiempo por las personas. Es también parte de entregar la vida por las ovejas. Eso es ser un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Solamente Jesús lo ha cumplido a la perfección, pero Jesús también ha dejado esa responsabilidad. Y vamos a hablar en otros videos, en otras reflexiones posteriores, de cómo esta responsabilidad que Jesús la deja no fue solamente para ciertos líderes de la iglesia, sino que el pastoreado es una responsabilidad para todo cristiano. Todos los que queremos seguir el ejemplo de Jesús, un ejemplo de compasión, de misericordia, de amor por las personas, tenemos entonces esa responsabilidad también de cuidarnos los unos a los otros. Pero con mucha más razón, obviamente, con las personas que han tomado este llamado de ser líderes en el ministerio. Todo esto que hemos hablado hoy del ideal de Dios de ser un pastor es lo que tiene que estar en el corazón de aquella persona que quiere cuidar a más personas en la iglesia. Entonces, esta es una corta reflexión nada más de cómo es el ideal de Dios, de ser un pastor conforme al corazón de Dios. Voy a seguir compartiendo más videos sobre este tema de lo que hemos estado hablando en las clases del seminario, de esta materia de teología pastoral. Me pareció muy importante compartir también aquí en el canal algunas cosas que pueden ser de interés. Entonces, eso quería compartir en este video. Si es la primera vez que están por aquí, lo que hacemos aquí es precisamente eso, compartir Biblia, teología, herramientas para el ministerio, para la vida cristiana. Entonces, si desean pueden suscribirse, solo denle clic donde dice suscribirse. Búsquenme en las redes sociales como Cibersaulo, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o como Todoteos también. Estoy en Telegram también como Todoteos, pueden buscarme ahí. Sigan la página web que es todoteos.com. Hay muchas herramientas que les puede servir para la vida cristiana también. Les doy las gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Les dejo por aquí unas 2 sugerencias de videos que les pueden gustar. Les dejo por aquí el enlace para suscribirse al canal. Les pido disculpas si de pronto está mi chiquito por ahí llorando y gritando. A veces salen estos sonidos en los videos, pero gracias con todo. Nos veremos en un próximo video. Que el Señor les bendiga.